Bien, ahora sí comenzamos. Buenas noches con todos, bienvenidos para esta tercera sesión de las 5 clases que vamos a hacer sobre la filosofía de René Girard. La vez pasada hago un pequeño resumen de lo que de momento hemos visto. De momento hemos visto primero la teoría del deseo mimético, con esta idea según la cual el deseo no es algo lineal, sino que el deseo es algo absolutamente triangular, que se juega entre un sujeto, un objeto y un mediador del deseo. Y habíamos visto que esa figura triangular del deseo, por razones también miméticas, razones según las cuales finalmente el deseo, el sujeto se hace modelo del mismo modelo, esa figura del triángulo generaba como una espiral dinámica dentro de la cual al final todo el mundo se imitaba. Y nos imitábamos los unos los otros sin saber realmente quién había comenzado. Habíamos visto también, la última vez, habíamos hablado de eso, habíamos intentado mostrar que ese deseo mimético, por la misma ruptura de distancia que introduce entre nosotros, genera una violencia mimética generalizada. Por una razón muy simple, que si todos deseamos los mismos objetos, no solo seremos modelos los unos de los otros, sino que además seremos rivales los unos de los otros. Y que al final, tal como bien lo saben, todo modelo es una especie de rival. Eso tal vez nos permita explicar por qué, eso no es algo que comenta Girard, pero solo se lo lanzo para que lo tengan presente por ahí. Eso tal vez nos permita explicar el deseo de fracaso de ciertos seres humanos. ¿Por qué deseamos voluntariamente fracasar de vez en cuando? Pues Girard explicaría que justamente porque queremos que el modelo conserve su estatuto absoluto divino de modelo. Y de cierta manera, si yo gano a mi modelo, él deja de ser modelo. Él pasa a ser, de cierta manera, inferior a mí, ¿sí? Por lo tanto, podríamos imaginar, es lo que hay en una novela magnífica de Edgar Allan Poe, que se llama La casa Usher, creo, algo así, en el cual él muestra cómo un asesino quiere denunciarse él mismo a la policía y hace todo lo posible para intentar denunciarse. Invita al comisario a comer a su casa y le hace 1000 cosas, o sea, le manda siempre indirectas, y dice, ¿y cómo haría usted para eventualmente matar a alguien? ¿Y dónde usted escondería el cadáver? Etcétera, etcétera. Y ahí bien sentimos que al final él quisiera que el policía lo arreste, ¿sí? De la misma manera que tal vez nosotros de vez en cuando quisiéramos fracasar, sobre todo en las situaciones de seducción, como todos bien lo saben. No me digan que soy el único a quien pasa eso. Todo el mundo bien sabe que si yo pongo a la persona en una situación absolutamente divina, pues para que la persona pueda seguir teniendo esa posición divina, debo voluntariamente, claro, inconscientemente, pero voluntariamente fracasar en mi estrategia de seducción, para que la persona no pierda su posición y no pierda su estatuto, ¿sí? Así que cuidado con los modelos, siempre. Entonces, habíamos visto que este deseo mimético generaba al final una casi guerra de todos contra todos. Y al final era casi el estado de naturaleza, tal como lo describe el filósofo inglés Thomas Hobbes. Y se acuerdan, último punto, que habíamos visto la última vez, habíamos intentado mostrar que a diferencia de los animales, que pueden resolver los problemas de violencia de manera absolutamente objetiva, porque existen animales más fuertes los unos que los otros, podemos imaginar un sistema político animal dentro del cual sea el león más fuerte que rija, porque el león más fuerte es objetivamente el más fuerte durante un tiempo suficientemente largo como para que él rija la manada. Eso es imposible para los seres humanos, ya que no hay hombres fuertes.
o como mínimo no hay hombres suficientemente fuertes como para poder asentar su poder sobre la fuerza, por el simple hecho que podemos o unirnos para matar a alguien, o utilizar la técnica, pistolas, rifles, etcétera, para poder matar a alguien. Entonces, habíamos visto que la solución, aunque no sea plenamente consciente, humana, era al final lo que Girard llamará más tarde en otras obras que veremos en la próxima sesión, el mecanismo del chivo expiatorio. Es decir, esa idea según la cual, puesto que la violencia no se puede descargar entre cada uno de nosotros, ya que sería simplemente pues, el fin del grupo, la violencia se va a descargar completamente sobre una sola persona. Y es esta violencia o el hecho que la violencia se descargue sobre una sola persona que va a permitir traer de nuevo la paz en el grupo. Y lo va a permitir, y con eso comenzamos la clase de hoy, lo va a permitir porque si el problema de la violencia es un problema mimético, es decir, que es un problema que ya no hay diferenciación entre nosotros, el hecho que descarguemos la violencia sobre una persona permite establecer dos tipos de diferencias fundamentales. Es decir, que el asesinato, veremos que es un asesinato en común, o el asesinato fundador de la cultura humana, permite restablecer las dos diferencias fundamentales que debe gestionar cada cultura: la diferencia temporal y la diferencia espacial. Cuando todos matamos a alguien, pues existirá un antes y existirá un después. Y de la misma manera, cuando nosotros expulsamos a alguien del grupo de manera violenta, pues también marca cierta frontera espacial entre los que están de este lado y los que están del otro lado. Es decir, las dos estructuras fundamentales de toda sociedad humana: diferenciación espacial, diferenciación temporal. De hecho, casi podríamos distinguir las culturas humanas a raíz de esas dos diferencias. Cómo cada cultura gestiona el tiempo y el espacio. Por ejemplo, a mí siempre me sorprendió que ustedes aquí en Ecuador tienen una gestión del espacio que para mí es demasiado prójima. Por ejemplo, es muy probable que en un bar alguien le dé un abrazo. Es como que, no, espera, esa no es mi gestión del espacio. Esa no es la buena distancia para mí. Cada uno su cuerpo, por favor, no me toques, ¿ya? Por ejemplo, en Japón es imposible tocarle a alguien. Sería una falta de respeto tremenda. Aquí en Ecuador, en la costa, no pasa nada. O sea, la gente se toca, se abraza, se besa, ningún problema, ¿ya? O sea, son otras gestiones del espacio y del tiempo, ¿ya? De la misma manera, bien saben que la gestión del tiempo en Alemania y la gestión del tiempo en Ecuador no son exactamente las mismas, ¿ya? En Ecuador, bueno, veámonos mañana a las 9. Significa veámonos mañana, si es que se puede. En Alemania, veámonos mañana a las 9, es mañana a las 9 en punto. Significa que a las 8:55 debes estar, si no, me estás faltando de respeto, ¿ya? No es que un sistema sea mejor que el otro, ese no es, la dificultad. Simplemente es ver cómo casi podríamos diferenciar a las culturas por sus simples gestiones del tiempo y del espacio. Y que todos sentimos eso, todos bien vemos que algo pasa de muy importante con el tiempo y el espacio. Ahora bien, eso le permite explicar a Girard, y es lo que vamos a intentar explicar hoy, cómo nacieron los dioses arcaicos. ¿Ya? Girard tiene toda una teoría para poder explicar, bueno, al final, cómo se crearon los dioses. Y es un problema interesante como mínimo por la razón siguiente. Es muy difícil, o tendrán muchas dificultades, y mientras más la ciencia avanza, más es difícil distinguir el hombre del animal. Si son aristotélicos, por ejemplo, pues pensarán que el hombre es el animal que piensa. Hoy sabemos que es absolutamente falso. Sabemos que los animales piensan. Podríamos imaginar que el hombre es el animal que tiene lenguaje. Bueno, los animales también tienen lenguajes. Podríamos imaginar un nivel más alto, que el hombre es el animal que es capaz de utilizar herramientas.
hoy en día sabemos que ciertos animales también son capaces de crear sus propias herramientas y además utilizarlas. Podríamos pensar que el hombre es el animal que ha sido capaz de crear religiones. Y ahí vemos que no conocemos religiones animales. Entonces, tal vez la gran dificultad o la gran ruptura no sea que el hombre es el Homo sapiens, ni siquiera que es el Homo sapiens sapiens, ¿ya? No es el Homo faber, es decir, el hombre que hace herramientas, pero tal vez la gran ruptura sea que el hombre es el Homo sacer, es decir, que es el animal que conoce esta categoría, que es el único en conocer lo sagrado. De hecho, no conocemos religiones animales, no conocemos cultos animales. Entonces, ¿cómo podríamos explicar, según Girard, el nacimiento de esos dioses humanos? Pues una vez más, no debemos introducir absolutamente ninguna ruptura cualitativa en el proceso. No podemos imaginar que, bueno, de repente surgió un dios por ahí. No. Debemos mantenernos en deseo mimético, violencia mimética, la violencia de todos contra todos, que se gira en violencia de todos contra uno, y cómo a raíz de eso explicamos que puedan nacer los dioses. Y Girard explica lo siguiente. Y creo, se lo digo tal como lo pienso, creo que es una excelente hipótesis. Girard dice, imaginemos este grupo de simios superiores, ¿ya?, que acaban de pasar por una crisis mimética tremenda. Y de repente, todos descargaron su violencia sobre uno de ellos. Entonces, lo expulsan de la comunidad y imaginemos que hasta lleguen a matarlo. ¿Qué pasaría en el momento en el cual ellos matan efectivamente a ese simio? Pues como toda la violencia se descargó, la violencia se para inmediatamente. Es decir, que por este asesinato colectivo, toda la comunidad vuelve a encontrar cierto estado de paz. Porque dentro de la inmensa indiferenciación hemos restablecido diferencias estructurantes, temporales, espaciales. Entonces, ¿qué concepción o qué figura de este cadáver que está ahí tirado al suelo, podemos tener nosotros, simios superiores, que acabamos de matarle? Pues en realidad, explica Girard, tal vez este cadáver sea el primer signo de lo sagrado. Porque por un lado, este cadáver generará muchísimo miedo, porque recordamos que fue un momento ultraviolento, pero por otro lado, este cadáver generará muchísima admiración, porque es gracias a este cadáver que la paz regresó a la comunidad. Y si ven que un objeto que que sea capaz de llevar en él esas dos significaciones a la vez, miedo y admiración, pues es casi exactamente lo que llamamos lo sagrado. Lo sagrado siempre genera miedo, por eso tenemos muchísimas precauciones, ¿ya? Hay cosas sagradas a las cuales no se puede tocar, porque no sabemos bien, pero no hay que hacerlo, porque genera muchísimo miedo. Pero por otro lado, genera también a la vez muchísima admiración. Entonces, tal vez tengamos ahí, y si ven, sin ninguna ruptura cualitativa. Por eso es interesante. Por una mala interpretación de lo que pasó, es decir, como los simios superiores no saben que en realidad este cadáver no tiene nada que ver en el juego, que hubiéramos podido matar a cualquier persona o a cualquier simio en realidad. Pero por esa mala interpretación, el cadáver se hace a la vez lo que vamos a necesitar que venerar en algún momento, porque nos trajo la paz. Pero también tendremos en nosotros este recuerdo que, cuidado, tal vez hayan cosas que ya no haya que hacer con este cadáver,
porque generó muchísima violencia, puso la comunidad en peligro. Y al final lo sagrado o un Dios siempre es un poquito eso. Algo que nos pone en peligro y que también nos salva. Y de hecho que entre ustedes son católicos, pues habrán reconocido una historia muy, muy conocida. Hay un pequeño estado, una provincia romana lejana, de la cual nadie quiere saber nada, ¿ya? Tiene problemas muy, muy complicados. Problemas políticos, problemas teológicos, problemas de lenguas. ¿Cuál es la solución para poder volver a unir esta provincia romana? Tú eres el culpable. ¿De qué? No importa. Honestamente, no importa ni siquiera de qué eres culpable. Todos te matamos y en un segundo momento, después de 3 días, el cadáver se hace Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de haberlo matado vuelve a traer cierta paz. Porque si ven que tal vez el verdadero origen de cualquier religión sea un problema de violencia. Y hay un pequeño índice que nos podría tal vez hacer pensar que no es una hipótesis tan loca. ¿Sí? La palabra sagrado, ¿ya? Sagrado, las cosas sagradas, sacrata, ¿ya? Es la misma raíz que, ¿qué palabra? Que la palabra sacrificio. Es decir, que hay un vínculo directo e inmediato entre la violencia y lo sagrado, entre lo sagrado y el sacrificio. Y justamente, como hay este vínculo, pues Girard va a decir, a ver, tal vez podamos encontrar en los cuentos que hacen los antropólogos, o que encontramos en los mitos, o que encontramos en otros textos, tal vez analizando el sacrificio, podamos encontrar algunas validaciones de esta hipótesis según la cual sacrificar es crear sagrado. Y es lo que hace analizando muchísimos sacrificios de los cuales quisiera hablarles ahora. Así que en el sacrificio, dice Girard, vamos a encontrar los 3 momentos, que son los 3 momentos de su teoría: indiferenciación, deseo mimético, violencia de uno contra todos, ¿okay? Y divinización de la víctima, que serían los 3 momentos fundamentales de la violencia y lo sagrado. Y Girard comienza analizando cuál podría ser en el sacrificio el primer momento, es decir, el momento de la indiferenciación. Debemos, para volver a recrear el efecto catártico de este primero asesinato colectivo, debemos intentar ponernos en las situaciones más cercanas posibles a lo que realmente fue. Pero más cercanas posibles no significa exactamente las mismas, porque vamos a intentar manejarlo un poquito. Ahora que sabemos cómo funciona, no vamos a arriesgarnos a que eventualmente la violencia se extienda otra vez a todo el mundo. Entonces, ahora que conocemos el mecanismo, vamos a intentar canalizarlo. Primer momento, entonces, que es el momento de la indiferenciación. Hay que volver a mimar lo que fue el deseo mimético. Y Girard nota que hay dos mecanismos a raíz de los cuales vamos a intentar volver a indiferenciar la sociedad para que después del sacrificio se vuelva a rediferenciar una segunda vez para traer paz. Y explica que el primer mecanismo de la indiferenciación se encuentra en lo que se les suele reprochar a las personas que sacrificamos. Y Girard toma muchísimos ejemplos que no puedo desarrollar aquí para intentar mostrar que casi siempre lo que se les reprocha a estas personas es de haber violado las reglas de la diferencia. Tiene una frase magnífica, dice, toda víctima sacrificial es un asesino de la diferencia. Y de hecho, cada vez que queremos descargar la violencia sobre alguien,
Lo más normal es reprocharle haber anulado las diferencias, no haber jugado el juego de las diferencias. Y de hecho, como en este mes de octubre celebramos o festejamos, según sus ideas políticas, los 225 años del tribunal al cual fue sometida María Antonieta, probablemente saben que la última acusación que se hizo sobre María Antonieta, o sea, se le acusó de 1.000.000 de cosas, ¿ah? Pero la última acusación que se le fue, ¿cuál es? ¿Que se le hizo cuál es? La más sorprendente de todas. Se le hizo acusaciones políticas, de conspiración con Austria, se le hizo acusaciones económicas, haber robado plata, etcétera, etcétera. Y de repente se levanta alguien y dice, así. Y además es una reina incestuosa. Eso es muy extraño. Porque claro, no se lo cree nadie. O sea, nadie piensa que se necesitaba eso para matarle. Pero no importa. Cuando queremos matar a alguien, hay que demostrar que no respetó las reglas de la diferencia. Y de hecho, estoy casi seguro que ustedes piensan que el parricidio o el fraticidio o el deicidio son cosas más graves que un asesinato común y corriente. Sí, pero ¿por qué es más grave matar a su padre que matarle a alguien al azar por la calle? En ambos casos son asesinatos. O sea, en ambos casos son cosas súper graves. Ah, sí, pero quien mata a su padre hace algo más que matar a su padre. Mata a la diferencia estructurante de la sociedad. ¿Sí? Mata a la diferencia de las posiciones estructurantes antropológicamente padre e hijo. Y cada vez, o sea, Girard lo muestra en muchísimas cosas, ¿eh? Cada vez que queremos matar a alguien es necesario que lo culpemos de tener algún problema con la diferencia. Y de hecho verán que, ¿quién es algo? O sea, ¿o qué es? ¿Cuál es la figura de alguien que tiene problemas con la diferencia? Es decir, alguien que no respeta las diferencias con las cuales necesita vivir toda sociedad. Pues es exactamente lo que se llama un monstruo. ¿Sí ven que los monstruos, o sea, ¿por qué son malos? O sea, ¿cuál es el problema con los monstruos? Pues que justamente un hombre lobo es a la vez hombre y lobo. Ah, no. Él no respeta la diferencia entre humanos y animales. Eso no puede ser. ¿Qué es un vampiro? Pues es alguien que no respeta la frontera o la diferencia entre la vida y la muerte. No. Eso no va. Eso es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? No pasa nada. ¿O qué son esos monstruos griegos, mitad león, mitad hombre, mitad caballo? Pues también les llamamos monstruos porque violan las fronteras estructurales que todos necesitamos para vivir. Pero un monstruo siempre es alguien que viola la diferencia. Por ejemplo, el Gollum en El Señor de los Anillos. ¿Cuál es el problema con el Gollum? El Gollum era un hobbit. Ah, sí, pero no era un buen hobbit, porque de repente violó una diferencia. Es a la vez hobbit y no hobbit. Ah, entonces podemos matarle. Vamos a hablar un poquito más tarde del Señor de los Anillos. ¿Ya? Y de hecho notarán que, sin ir hasta la antropología fundamental, incluso en filosofía, anular diferencias es algo gravísimo. Es todo lo que se le ha reprochado a la filosofía de Derrida hasta hoy. Tal como si Derrida fuese una víctima sacrificial de la filosofía. ¿Ya? Porque todo filósofo, o sea, ¿cuál es el sueño fundamental de la filosofía? Desde, como mínimo, Platón. ¿Se acuerdan que Platón en el Fedro dice, el buen filósofo es un carnicero? Es decir, es la persona que sabe recortar la filosofía según las buenas fronteras. Y Descartes dice, a mí mi sueño como filósofo siempre es trabajar con ideas claras y distintas, es decir, bien recortadas. Quiero saber exactamente dónde está la razón y dónde están las pasiones.
dónde está lo consciente y dónde está lo inconsciente, dónde está lo sensible, dónde está lo inteligible. Y todos necesitamos vivir con esas categorías fundamentales, con esas categorías diferenciadoras fundamentales. Pero si ustedes llegan y dicen, perdón, señor filósofo, pero yo no tengo bien claro dónde pasa la frontera entre el día y la noche. ¿A qué hora estamos de noche y por qué? Ahí van a ver que de inmediato la gente les va a mirar tal como si estuviesen completamente locos. ¿Sí? Tal como si, pero ¿qué estás diciendo? Claro que hay un día y hay una noche. Claro que hay diferencias categoriales que permiten establecer la sociedad. ¿Ustedes tienen claro la diferencia día y noche? ¿A qué hora estamos de noche? ¿Y por qué? ¿Por qué a esta hora precisa y no un segundo antes? ¿Ustedes tienen claro la diferencia niño-adolescente? ¿Ustedes tienen claro la diferencia hombre-mujer? Eso es para picar un poquito. Pero si ven que tal vez, tal como bien lo sentimos para el caso de la noche, el día o niño-adolescente, bien vemos que no son categorías que debemos recortar. Es una especie de flujo continuo dentro del cual, a lo mejor por razones políticas, podemos decidir recortar eso. ¿Ya? Por ejemplo, en Francia estamos de noche a las 8, en Inglaterra a las 9. ¿Quién tiene razón? Nadie, o todos. ¿Ya? Pero si ven que no es obvio, pero claro, todos quisiéramos vivir en un mundo claramente diferenciado, porque es el mundo estable de las categorías, es el viejo sueño de la metafísica. Yo necesito saber quién es hombre, quién es animal, cuándo estamos de día, cuándo estamos de noche, quién es niño, quién es adolescente. Pero apenas le preguntamos eso a la gente, verán que de inmediato hay una relación muy violenta. O si ustedes le dicen a la gente, pero bien te das cuenta que tus categorías no valen nada. O sea, bien te das cuenta que son categorías puramente arbitrarias. Pues verán que de inmediato van a padecer cierta violencia. Y al final un monstruo, pues es exactamente esto. Es alguien quien no respeta las categorías que todos necesitamos. Por eso cuando Derrida dice, yo no tengo claro la diferencia entre una violencia justa y una violencia injusta. Ahí todo el mundo le odia. Porque claro, todos quisiéramos pensar que hay una diferencia clara entre ambas. O dice, yo no tengo claro la diferencia entre poder legítimo y poder ilegítimo. Claro, todos quisiéramos imaginar que hay esas categorías, pero en realidad tal vez todas esas creaciones conceptuales sean creaciones monstruosas. Bien sabemos que se mezclan, se unen, se separan, las fronteras cambian. Y hay un filósofo francés famosísimo que se llama Deleuze, ¿sí? Gilles Deleuze, me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Y Gilles Deleuze justamente odiaba esas categorías, porque él piensa en términos de flujos, de cortes, y es divertido porque en su último libro, que publicó siendo vivo, que se llamaba ¿Qué es la filosofía? La primera frase de la conclusión es la siguiente. Es algo muy, muy sorprendente. Dice, solo necesitamos un poco de orden para protegernos del caos. Es decir, necesitamos categorías estables. Necesito saber cuándo es día, cuándo es noche. Quién es extranjero, quién es ciudadano. Quién es hombre, quién es mujer. A pesar de que casi toda su filosofía demostraba lo contrario. ¿Ya? Pero tal como si en un último instante, para mí, de locura, ¿ya? Habría otra vez recaído a la metafísica, necesitamos fronteras categoriales entre las cosas. Un poco de orden para protegernos del caos. ¿Sí? Así que si ven que cualquier persona
que toca la diferencia se pone en peligro, sea en el mundo intelectual o sea en el mundo común de los seres humanos. Hay un segundo proceso en el sacrificio, dice Girard, que podría dejarnos pensar que también estamos volviendo a imitar la primera indiferenciación originaria. Y es el uso de las máscaras o de los vestidos. Pensemos un segundo en las máscaras, que tal vez sea lo más fascinante. ¿Cuándo ponen máscaras ustedes? Pues normalmente se suelen poner máscaras en las fiestas. ¿Y qué es lo que me permite hacer el hecho de poner una máscara? Pues bien ven que al final la máscara me permite indiferenciarme para hacer cosas que tal vez no haría si la gente me reconociera. Entonces, por ejemplo, voy a una fiesta, me pongo una máscara para poder besar estudiantes míos y mías. Lo que normalmente nunca haría, ¿ya? Pero si ven que en esas fiestas, como ya cada uno estamos completamente indiferenciados, podemos casi hacer lo que nos da la gana. Y todos sentimos en las fiestas que hay esta función permisiva de la máscara. Porque detrás de la máscara no sabemos quién está. Detrás de la máscara no está mi hermana, no está mi madre, no está mi padre. Yo puedo besar a quien sea, puedo pegarle a quien sea. Porque mi máscara me protege. ¿Y por qué me protege? Pues justamente porque me indiferencia. Y tal vez no sea el azar que en latín máscara significa precisamente persona. La persona no es lo que hay detrás de la máscara. No, la persona es la máscara. Es lo que se ve. ¿Ya? Porque tal vez no haya nada detrás de las máscaras. Tal vez siempre estemos llevando algún tipo de máscara. ¿Ya? Por ejemplo, aunque ustedes no lo vean, yo me puse la máscara profesor. Dentro de una hora me pongo la máscara esposo. ¿Ya? Mañana por la tarde me pongo otras máscaras y otras máscaras y otras máscaras. Pero ¿hay verdaderamente un Estefan original detrás de esas máscaras? ¿O detrás de la máscara solo hay otra máscara? Y así al infinito. No es obvio que tengamos, una vez más, este viejo sueño metafísico, tengo una esencia. Yo solo tengo máscaras. Bueno, entonces, los dos primeros momentos del sacrificio, la víctima debe haber roto la diferencia y nosotros mismos, quienes vamos a cometer el sacrificio, debemos además ser más o menos indiferenciados. ¿Ya? Segundo momento del sacrificio, ¿ya? El momento violento del sacrificio. Y Girard también vuelve a notar que este momento violento del sacrificio es otra vez una especie de repetición de lo que tal vez se ha vivido la primera vez. Y por un punto muy interesante. Los primeros sacrificios humanos solían casi siempre ser sacrificios colectivos. Y colectivos en dos sentidos que son un poquito diferentes, pero que al final estructuralmente significan la misma cosa. O bien todo el mundo mata, o bien nadie mata. Pero ven de inmediato el vínculo entre los dos, porque si todo el mundo mata, es exactamente como decir que nadie mata. Porque no podemos distinguir el asesino, ya que somos todos. O sea, ya no podemos distinguir a la persona. Y se acordarán que, por ejemplo, las primeras, no sé si vieron esta película magnífica que se llama El crimen del Oriente Express, ¿se llama? ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, exacto. Están en un tren y hay un crimen. Es que no les quiero contar por si no han visto, pero hay un tren y hay un crimen. Y al final se dan cuenta que, pues, todo el mundo participó a su manera al crimen de la persona. ¿Ya? Por lo tanto, no hay culpable, porque todo el mundo ha participado.
De la misma manera que tal vez no sea completamente el azar que las primeras violencias colectivas que conocemos sean casi siempre linchamientos. Nos ponemos todos en círculo alrededor de alguien, le lanzamos piedrazos. ¿Cuál es la ventaja, entre comillas, inconsciente de ese tipo de sacrificio? Nadie sabe cuál es la piedra que mató. Cada uno puede decir, no, yo soy inocente. Yo no maté. Tal vez mató el que está al lado. Lo mismo que pasaba, y ahí sí, de manera muy, muy oficial, en los pelotones cuando se mataba a la gente fusilándoles. Siempre había una escopeta sin bala. ¿Por qué? Pues justamente para que cada uno pueda decir, no, yo no fui. O sea, no sabemos si yo realmente maté. De la misma manera que existía en Roma, existía un modo de sacrificio que era el siguiente. Poníamos a la persona cerca de algún precipicio y toda la comunidad avanzaba hacia él amenazándole. Hasta que al final él mismo se lanzaba. Pero él se lanzó. No hemos matado. Somos una comunidad absolutamente inocente. Él se lanzó. ¿Ya? De la misma manera que para todo, siempre nosotros podemos decir, yo no fui. Yo personalmente soy inocente. Y esa escena es una escena magnífica porque es exactamente la historia del Señor de los Anillos. ¿Sí se acuerdan la última escena del Señor de los Anillos? Hay un monstruo, el Gollum. Era hombre, era hobbit, pero ya no es hobbit, es una especie de monstruo. No sabemos bien qué es. No disponemos de ninguna categoría precisa para poder perfectamente determinarlo. ¿Ya? Y si ven que los asesinos, hasta hoy en día, siempre se les dice monstruos. O peor aún, animales. Cuando los animales no asesinan a nadie. ¿Ya? ¿Por qué se les dice monstruos o por qué se les dice animales? Pues para poder matarles. ¿Ya? Si ¿se acuerdan El Señor de los Anillos? Estamos en la Tierra del Medio, coexisten varias razas y tienen problemas muy, muy complicados. El rey ya no está, es el caos en la comunidad, hay un mago que hace absolutamente cualquier cosa, hay un problema. ¿Qué vamos a hacer? Pues tomamos un monstruo, todos juntos nos vamos a unir para una cosa. Tomamos un monstruo y vamos a botarlo en un volcán. Pues esto es un modo de sacrificio que realmente ha existido. Si los países en los cuales suele haber volcanes, uno de los modos sacrificiales era botar a alguien al volcán. Ahora, claro, la película, como es una película de Hollywood, nunca nos va a decir que lo hemos botado. ¿Ya? Qué penita. El monstruo era tan malo que se ha caído. ¿Ya? El monstruo se cae solo. Eso es algo muy sorprendente. Pero los monstruos, ¿por qué caen solos? Tal vez nosotros lo hayamos empujado. Y cuando Gollum muere, todo regresa a la paz. Todos estamos bien tranquilos y vamos a poder por fin otra vez vivir en paz. Vivir en paz hasta la siguiente. Y la siguiente, ¿qué haremos? Lo mismo. Tomaremos a alguien, todos juntos, iremos a matarlo juntos, sea donde sea. Es también exactamente lo que nos cuenta la película Tiburón. Hay una fiesta en una pequeña ciudad que se llama Amity, si recuerdo bien. Estamos de vacaciones, hay una fiesta, todo está perfecto. Hay algunas tensiones entre el policía y el alcalde. Y esas tensiones, ¿cómo vamos a resolverlas? ¿O cómo vamos como mínimo a manifestar la violencia de todas esas personas? Pues es fácil, hay un monstruo. En cada fiesta hay un monstruo. Y toda la historia para poder reconciliar la ciudad de Amity va a consistir en ir a matar juntos ese monstruo. Y cuando ya hayamos matado ese monstruo, estaremos tranquilos. ¿Ya? Pero como bien lo sabe Hollywood, hay Tiburón 2, Tiburón 3, Tiburón 4. Porque lo malo es que después de cada crisis mimética necesitamos más monstruos. Necesitamos matar más monstruos. Y hay una
La última escena de la película es absolutamente magnífica. No sé si es que alguien se acuerda de eso. Matan al tiburón y se queda el biólogo marino y el comisario sobre una especie de plancha de madera ahí en medio del océano. Y hay algo que la película nunca nos cuenta. ¿Ellos regresaron a la ciudad o no? Están solo los dos, perdidos en el océano. ¿Lograron regresar a la ciudad o fallecieron en el océano? ¿Ya? Pues una interpretación girardiana de la película diría que los verdaderos sacrificados fueron ellos. Porque eso también es una vieja manera de sacrificar a la gente. Tomamos dos personas y las abandonamos en el océano. Así una vez más, no las mata nadie. Ellas fallecen. No les hacemos ningún tipo de violencia. Las abandonamos sobre un barco que ellas vean cómo regresan. ¿Ya? Pensarán sin tiburón, el verdadero monstruo, ¿es el tiburón o esas dos personas que expulsamos de la sociedad, que expulsamos de la ciudad? ¿Ya? Tal vez el tiburón solo sea la metáfora de toda la violencia de la comunidad. Así que, segundo momento, o segunda manifestación de la teoría mimética en el sacrificio, el momento de la violencia. ¿Ya? Y todos necesitamos matar para que nadie haya podido matar. En realidad nadie ha matado porque todos hemos matado. ¿Ya? Y también Girard piensa que encuentra en el sacrificio pues, el tercer momento, es decir, el momento dentro del cual, puesto que hemos matado a la persona, regresa la paz a la comunidad. Y de hecho muestra en muchísimos ejemplos que después de las fiestas sacrificiales siempre hay un gran momento de paz en las comunidades. Y más que un gran momento de paz, un gran momento de eficacia. Porque obviamente hay un misterio en antropología que Girard nos permite, creo, explicar, que es por qué los sacrificios funcionan. Por ejemplo, tomemos la cultura azteca. Eso se pudo demostrar después de los sacrificios aztecas, o sea, justo los meses después, había un inmenso beneficio en la agricultura que la comunidad podía cosechar. Tal como si efectivamente el favor de los dioses que los aztecas pedían con el sacrificio humano realmente se realizara. Lo que es un misterio casi absoluto. Pero con Girard tal vez podamos proponer una pequeña explicación de eso. Todos sabemos que una comunidad desunida es menos eficiente, porque trabaja menos, que una comunidad unida. Por lo tanto, cuando estamos unidos después del sacrificio, claro que la sociedad funciona mejor. Pero no porque los dioses nos hacen un favor, sino que la sociedad funciona mejor porque hemos podido expulsar la violencia que nos impedía trabajar juntos sobre una sola persona. Lo que tiene como consecuencia tremenda, primero, justificar el sacrificio, pero también autorrealizar la culpabilidad de la víctima. Imaginemos que yo sea un azteca. Hay problemas en la sociedad. Tomo una persona, la mato, consecuencia, se terminan mis problemas. ¿Cuál es la buena consecuencia lógica que yo voy a sacar de eso? Pues que quien traía problemas a la comunidad era efectivamente esta persona. Que es lo que suele pasar en las empresas. Tenemos un problema en la empresa. Tomamos el pasante, lo votamos. Votamos al pasante y efectivamente, al día siguiente, regresa el orden en la empresa. Y ahí todo el mundo se dice, ven que realmente era este pasante que nos impedía trabajar. La culpa es de él. Cuando en realidad bien sabemos que la culpa no era de él. Hubiéramos podido expulsar a cualquier persona. Lo importante era únicamente volver a unirnos juntos en contra de una persona.
Si ven lo trágico, ¿ya? Lo trágico es que lamentablemente funciona. Es decir, aunque sea falso, funciona. Y eso es un fenómeno muy conocido en sociología, es el fenómeno de la autorrealización de las creencias, que nos permite explicar Girard, bueno, que de hecho se aplicó muchísimo en sociología, y por ejemplo, en el caso del pánico. Miren lo que pasa en el caso de un pánico. Imaginemos que yo me esté paseando por la calle con 10 amigos míos. Y surge alguien con un cuchillo para asaltarnos a los 10. No es que seamos tremendamente fuertes, pero 10 contra 1, o sea, tranquilidad, o sea, vamos a negociar, o sea, no vamos a correr inmediatamente. Sin embargo, imaginemos que una persona piense que es racional correr. ¿Qué hace? Corre. Bueno, si esta persona corre, ya no es 10 contra 1, es 9 contra 1. A 9 contra 1 es probable que otra persona se diga, bueno, yo estaba dispuesto a pelear a 10 contra 1, pero 9 no. Se va también. Quedan 8, quedan 7, quedan 6, quedan 5, quedan 4, quedan 3, queda 1, hasta que incluso yo, si sabía que era completamente irracional correr, estoy condenado a correr. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha corrido. Es decir, una creencia falsa, creencia según la cual todos debemos correr, se hace plenamente racional si la gente efectivamente la realiza. Si todo el mundo piensa que hay que correr, corran, porque efectivamente hay que correr. Porque tal como dice un refrán africano famoso, si estoy con un amigo y que me está persiguiendo un león, lo importante no es correr más rápido que el león. Lo importante es correr más rápido que mi amigo. Y si ven que una creencia falsa se puede perfectamente autorrealizar, que es lo que suele pasar también en cualquier crisis financiera. Si todo el pueblo ecuatoriano piensa que el Banco del Pichincha está al punto de quebrar, el Banco del Pichincha quiebra. Aunque sea falso, aunque la creencia primera era falsa, basta con que todo el mundo piense que está a punto de quebrar, todo el mundo sale a la calle, retira su plata y como ningún banco tiene liquidez inmediata para devolverle a todos sus clientes, pues el banco efectivamente quiebra. ¿Ya? Que son los fenómenos de pánicos financieros. ¿Ya? Por lo que tal como existen esos fenómenos de auto-realización en finanzas, también existen, pero eso ya se los conté en la primera clase, en el campo de la seducción. Si ustedes quieren seducir, deben dejar creer que mucha gente quiere estar con ustedes. ¿Ya? Porque si efectivamente dejan creer que mucha gente quiere estar con ustedes, mucha gente querrá estar con ustedes. Bueno, entonces, bien vemos esa tercera etapa, que sería la etapa de regreso a la paz. Y que es también una especie de etapa de divinización de la víctima. Toda víctima es a la vez temida y también admirada. Y eso nos permite explicar un punto más. ¿Ya? Vamos avanzando un punto más. Eso tal vez nos permita explicar el hecho que el ser humano es quien ha ido más lejos en los ritos funerarios. Si ven que los ritos funerarios es algo en realidad muy sorprendente. Porque para cualquier comunidad, el cadáver es algo súper peligroso, biológicamente. O sea, lo más razonable sería deshacerse de ellos lo antes posible. Sin embargo, no conocemos casi ninguna comunidad humana que se deshaga completamente de los cadáveres. Más bien, solemos festejar el momento del cadáver. Solemos festejar la muerte. Hacemos tumbas y vamos a ver a las personas. Y Girard propone una pequeña interpretación de lo que podría ser el monumento. ¿Ya? Porque igual se pregunta, pero ¿por qué los animales no tienen monumentos? ¿Ya? ¿Por qué solo el ser humano
tiene monumentos. Casi cualquier cultura humana tiene monumentos. Y al final, ¿qué es un monumento? Dice Girard. Pues un monumento es lo que nos permite separar el cadáver en dos. El cadáver es por un lado algo muy malo porque nos trajo violencia y algo muy bueno porque restauró la paz en la comunidad. ¿Qué vamos a hacer con el monumento? Pues vamos a tapar el cadáver en lo que tiene de feo, en lo que tiene de este horrible, en lo que se pudre, porque un cadáver es algo absolutamente horrible. Y vamos a intentar conservar solo lo bueno, es decir, el monumento, su lado de la vida, su lado de presencia. ¿Sí? ¿Qué es al final? ¿Por qué hacemos monumentos? Para que las personas ausentes sigan estando un poquito presentes. Y pregúntense eso. ¿Por qué la gente va a rezar a los museos? ¿Alguien realmente piensa que la persona está ahí en la tumba? Nadie cree en eso. Ni en las religiones se piensa que la persona está en el cadáver. ¿Ya? La persona está en el más allá del más allá, ¿ya? Pero no en esta tumba. Y sin embargo, es ahí donde vamos y donde vamos muchísimas veces para celebrar algo. ¿Pero para celebrar qué? Pues tal vez, dice Girard, sea para celebrar la presencia de la ausencia de esta persona. Es decir, que esa persona no se fue completamente. O como mínimo, al irse, nos dejó algo. Dejó cierta presencia, que está ahí en la estela, que está ahí en la tumba. Sigue presente ahí. Y también eso tal vez permita explicar por qué hay algunos entierros absolutamente prohibidos. Por ejemplo, todos leyeron Antígona. ¿Se acuerdan que Antígona es un problema de, a ver, ¿le enterramos o no le enterramos? ¿Ya? La ley legal de la ciudad dice que no se debe enterrar, pero Antígona piensa que existe un orden por encima de esta legalidad, que sería el orden de la legitimidad, para decir si hay que enterrarlo. ¿Y por qué el rey Creón no quiere enterrarlo? Porque él bien entendió que donde hay una tumba hay una fundación. Donde hay una tumba hay la posibilidad de que algún día vuelva a surgir algo. Y de hecho verán, si son girardianos, que la primera cosa, o la cosa absolutamente que prohibió Estados Unidos, y Estados Unidos quiero decir Barack Obama, es decir, la versión suave de Estados Unidos, ¿ya? La versión buena gente, light de Estados Unidos, ¿ya? Dijo que Bin Laden no tenga tumba. Lo botamos al océano. ¿Por qué? ¿Por qué no le hacemos una tumba a Bin Laden y ya? Pues porque bien vemos que sería una especie de celebración. Y sería asumir el riesgo que estas personas tomen esa tumba como una posible nueva fundación. Porque todos vivimos sobre tumbas. Es el mismo debate que hay ahora mismo en Austria. ¿Qué diablos hacemos con la casa de infancia de Hitler? ¿Debemos tumbarla? ¿Debemos conservarla como museo para que la gente pueda eventualmente venir a visitarla? ¿Debemos venderla como si fuera una casa cualquiera? ¿Qué hacemos con eso? Y lo más probable es que se tumbe. Pues justamente para que no vuelva a ser el lugar de peregrinaje a raíz del cual podría volver a salir cierta cultura en recuerdo a la persona que todos hemos enterrado. Así que, si ven que cuando decimos en realidad que el ser humano es el animal que entierra a sus muertos, es verdad, pero no todos los muertos. No los muertos prohibidos. Hay algunos muertos prohibidos. Hay algunos muertos para los cuales ni siquiera queremos guardar el recuerdo de la estela. ¿Ya? Queremos hacerlos desaparecer completamente. ¿Ya? Así que si ven que, porque ya veo que es hora, si ven que podríamos encontrar en el sacrificio los tres momentos que hemos descrito en el caso del proceso de hominización. Indiferenciación,
nueva diferenciación por el asesinato colectivo y divinización y odio de la víctima. Tal como si al final toda cultura humana fuese una especie de tumba. Y que en realidad todo lo construimos sobre tumbas. Y de hecho no es tan falso. Es decir, en muchas culturas los cementerios estaban al centro de la ciudad y la gente vivía sobre los cementerios. Es algo muy reciente que por razones financieras, que hayamos alejado los cementerios fuera de las ciudades, sobre todo muy lejos de las ciudades. Pero en realidad solemos vivir entre los muertos, o peor aún, solemos vivir sobre los muertos que nosotros mismos tal vez hayamos asesinado. ¿Ya? Por lo que explicaremos en la próxima sesión esta idea que parece loca, pero espero que ahora ya no les parezca tan completamente loca. Que toda cultura humana es un cementerio. ¿Ya? Porque toda sociedad es una tumba. Muchísimas gracias. Seguimos en 15 días.